Bienvenidos. Hoy nos sumergiremos en uno de los eventos más cruciales de la historia europea, la Revolución Inglesa del siglo XVII. Christopher Hill será nuestro guía el día de hoy. Para él, esta revolución no fue solo una pelea por la religión o el poder real, sino una profunda revolución burguesa. Fue un conflicto social que desmanteló las viejas estructuras feudales para abrirle el camino al capitalismo y a una nueva forma de entender la sociedad y la política en Inglaterra. Vamos a desglosar este proceso paso a paso. Primero, exploraremos la base económica de la Inglaterra prerevolucionaria, viendo cómo se gestaron los cambios en el campo y la industria. Luego, analizaremos la base política entendiendo cómo las tensiones entre la monarquía y las nuevas clases sociales llevaron al estallido. Después nos meteremos de lleno en la revolución misma, la guerra civil, el ascenso de Oliver Cromwell y el movimiento más radical que buscó la sociedad diferente. Finalmente cerraremos con las consecuencias y el legado de este periodo, descubriendo cómo Inglaterra se transformó para siempre. La base económica de la Revolución Inglesa. Antes de 1640, Inglaterra era un país que giraba alrededor de la agricultura, con una sociedad feudal donde la tierra lo era todo en lo económico y el poder político lo tenían los terratenientes. Pero entre los siglos XV y XVII, las cosas empezaron a cambiar. Los productos del campo y la lana que antes eran para consumo propio, ahora se vendían lejos de las aldeas, creando una división del trabajo más especializada. El sur de Inglaterra, por ejemplo, se enfocó en producir para un mercado en crecimiento. La llegada de plata de América y la expansión comercial dispararon los precios. Entre 1510 y el 80, la comida se triplicó y los textiles aumentaron un 150%. Esto fue un golpe para quienes tenían ingresos fijos, como la alta aristocracia, el rey, los obispos y los pequeños campesinos, mientras que las clases medias, que vivían del comercio y la producción, se hicieron más ricas. La disolución de los monasterios entre 1536 y el 40, durante la Reforma, liberó una gran cantidad de tierras, convirtiéndolas en una inversión atractiva. La tierra dejó de ser solo una herencia para ser un bien de compraventa, lo que atrajo capital de las ciudades al campo. Muchos terratenientes, especialmente en el sur y este de Inglaterra, empezaron a ver sus tierras como una fuente de ganancias, no solo de sustento. Así nació la figura del agricultor capitalista, alguien que podía venir de la piratería, el comercio o el campo, buscando seguridad en la inversión y ascenso social. Este proceso trajo consigo una revolución económica y moral. Los nuevos terratenientes y arrendatarios, buscando más ingresos, desalojaron a agricultores que no podían pagar las nuevas rentas o cuyas tierras eran ideales para la cría de ovejas a gran escala. Esto convirtió a muchos campesinos en vagabundos o jornaleros, creando un proletariado. A pesar de estos cambios, la estructura social, legal y política seguían siendo feudales, con muchas restricciones para el uso capitalista de la tierra. Las comunicaciones eran deficientes y no permitían un mercado nacional unificado. Aunque los cambios se aceleraron entre 1640 y el 60, antes de esa fecha se trataba más de cambios en la propiedad y el volumen de producción que en las técnicas agrícolas. Hubo una verdadera revolución industrial antes de 1640, impulsada por el capital de los monasterios disueltos, el comercio, la piratería y el saqueo del Nuevo Mundo. La industria textil inglesa creció enormemente, exportando telas elaboradas. La minería del carbón despegó
y en 1640 Inglaterra producía más del 80% del carbón europeo, lo que a su vez impulsó el hierro, el vidrio y la construcción naval. Este crecimiento industrial llevó a una gran expansión del comercio exterior. Inglaterra dejó de exportar materias primas para vender productos manufacturados, compitiendo en mercados lejanos como Rusia, Turquía y las Indias orientales y occidentales. Esto hizo necesario un Estado fuerte y una armada potente. La derrota de la Armada Española en 1588 fue crucial para este desarrollo. El capital para la industria venía de mercaderes, traficantes de esclavos, piratas, pequeña nobleza y los ahorros de campesinos y artesanos. El sistema putting out o sistema doméstico, donde los mercaderes proveían la materia prima a los trabajadores en sus casas, hacía que estos últimos dependieran totalmente de los patrones, que se enriquecían a costa de los pequeños propietarios. Esto dio origen a una pequeña burguesía en constante cambio. Los exitosos se hacían capitalistas, los menos afortunados asalariados. Sin embargo, la corona intentó imponer controles a la industria y el comercio, como los monopolios, que daban derechos exclusivos de producción o venta de ciertos productos. Estos, junto con el control estricto de los gremios que impedían la competencia, frenaron la expansión capitalista. La industria, para escapar, se trasladó a los suburbios y zonas rurales. La expansión capitalista en agricultura, industria y comercio chocaba con los remanentes feudales y las políticas gubernamentales que protegían a la vieja clase dominante. La lucha de la burguesía y los capitalistas rurales contra los terratenientes feudales y los monopolios de la corona fue vista como progresiva en beneficio del país. Para 1640, aunque el feudalismo aún existía, un gran sector capitalista en expansión exigía un cambio. La base política de la Revolución Inglesa. La monarquía Tudor, con figuras como Enrique VII, VIII e Isabel I, fue un puente entre dos eras. Logró un equilibrio entre la burguesía y la pequeña nobleza progresista por un lado y los señores feudales por otro. Los Tudor dieron a la burguesía lo que necesitaba: una Inglaterra unida, ordenada y segura, con un sistema legal y de medida uniforme, centrada en el rey y controlada por la pequeña nobleza rural. Enrique VIII lideró la reforma entre el 29 y el 40, quitando poder político y gran parte de la riqueza a la iglesia para dárselos a la corona. Muchas tierras de monasterios fueron vendidas a quienes tenían capital, fortaleciendo a los nuevos grupos sociales en el campo. Hasta alrededor de 1590, la monarquía y la burguesía tuvieron intereses comunes. Lucharon contra España, la Iglesia Católica Internacional y las casas nobles rivales. La corona defendió la burguesía de revueltas internas y de España, lo que consolidó la colaboración entre la monarquía y el parlamento, que representaba a las clases terratenientes y mercantiles. La alianza entre la monarquía y la burguesía comenzó a desmoronarse a finales del siglo XVI. Una vez vencidos los enemigos internos y externos, la burguesía ya no dependía de la protección real. Por su parte, la corona empezó a ver con recelo el aumento de la riqueza burguesa y buscó consolidar su propio poder. Las disputas entre Jaime I y Carlos I con sus parlamentos se centraron en las finanzas. Los ingresos de la corona eran insuficientes frente al aumento de precios y la creciente riqueza burguesa. El rey intentó subir impuestos, exigir préstamos obligatorios y crear monopolios en industrias como el carbón y el jabón, lo que provocó fuertes discusiones en el parlamento. Estos monopolios, además de impopulares, eran ineficientes y solo beneficiaban a un pequeño grupo de parásitos de la corte. Los Estuardo también intentaron aumentar sus ingresos recuperando antiguos derechos feudales, lo que alejó a potenciales aliados entre la aristocracia
y la pequeña nobleza. La nobleza, para mantener su posición, dependía cada vez más del control real sobre la economía. La monarquía y la jerarquía eclesiástica formaron una alianza. La Iglesia, con sus vastas propiedades y su rol como defensora del orden establecido y agencia de propaganda, estaba ligada a la corona. El puritanismo, con su énfasis en la frugalidad, el trabajo duro y la acumulación de capital, representaba la ideología económica de la burguesía y su visión de una sociedad ordenada por la divinidad. La Iglesia anglicana, bajo el liderazgo de William Laud, intentó controlar las doctrinas y recuperar ingresos, reprimiendo las opiniones subversivas puritanas. La política exterior de Jaime I de acercamiento a España fue vista como reaccionaria, en contraste con la política militar contra España que deseaba la burguesía. En la colonización de Irlanda, la corona buscaba control estratégico, mientras que los mercaderes de Londres buscaban beneficios, lo que generó conflictos. La imposición de impuestos sin el consentimiento del Parlamento, como el ship money y los arrestos arbitrarios, llevaron a la petición de derechos de 1628, que Carlos I se vio forzado a aceptar, pero que luego ignoró. Carlos I gobernó sin parlamento durante 11 años, del 29 al 40, utilizando tribunales especiales como la Cámara Estrellada para fines políticos, lo que alarmó a la burguesía, que ya no necesitaba su protección. La burguesía, al ver que sus quejas económicas solo podían resolverse con acción política, se negó a pagar impuestos, lo que llevó a una huelga en 1639 y 40. El sistema de Carlos se vino abajo por Escocia, donde su intento de extender el control real sobre la Iglesia provocó una revuelta nacional. La bancarrota de la corona y la invasión escocesa obligaron a Carlos a convocar el Parlamento Largo en 1640. Este parlamento, que representaba a la pequeña nobleza y a los grandes comerciantes, pero bajo la presión del pueblo de Londres y los campesinos, desmanteló el aparato burocrático real, abolió los tribunales especiales, impidió que el rey controlara un ejército permanente y estableció el control parlamentario sobre la Iglesia. La sublevación en Irlanda de 1641 y la negativa del Parlamento a confiar un ejército a Carlos para la reconquista llevó al Parlamento a tomar el control del ejército, lo que rompió la unanimidad. Gran parte de la aristocracia y la pequeña nobleza temieron que la política de los líderes de los comunes y su apelación a la opinión pública pudieran desestabilizar el orden social, decantándose por el rey. La decisión de imprimir la Gran Protesta en el 41, una acusación pública contra el gobierno de Carlos, marcó una división irreconciliable. Los realistas se retiraron del Parlamento, temiendo que la confiscación de propiedades eclesiásticas pudiera extenderse a sus propias posesiones y que una democracia radical amenazara el orden social. La guerra estalló en el verano de 1642. La Revolución Inglesa fue una lucha por el poder político, económico y religioso, impulsada por la burguesía, que se había enriquecido y fortalecido con el desarrollo del capitalismo. La monarquía de Carlos I representaba a la nobleza terrateniente y buscaba proteger sus intereses, mientras que la burguesía y la pequeña nobleza progresista buscaban eliminar los obstáculos feudales al desarrollo capitalista, cumpliendo una función histórica progresiva. Incluso contemporáneos como Jaime I y Thomas Hobbes ya percibían que el conflicto no era solo religioso, sino una lucha de poder y propiedad entre clases sociales. La Revolución, Guerra Civil y sus consecuencias. La Guerra Civil Inglesa entre 1640 y el 60 fue mucho más que un conflicto armado. Fue un profundo movimiento social que redefinió Inglaterra. Una vez que la guerra contra el rey Carlos I estalló,
Las divisiones no tardaron en aparecer. El bando realista, los caballeros, estaba compuesto principalmente por la pequeña nobleza y sus campesinos y siervos. Eran fuertes en las zonas menos desarrolladas del norte y el oeste, acostumbrados a la lucha. Por otro lado, los roundheads, los parlamentarios, eran fuertes en las ciudades. Aportaron gran riqueza a la causa, pero al principio carecían de experiencia militar. El parlamento intentó usar milicias feudales y la vieja burocracia, pero esto no aprovechó sus verdaderos puntos fuertes como la riqueza de Londres y la capacidad administrativa de la burguesía. Además, el sistema de castas en la oficialidad y las lealtades locales lo desbarataron. Aquí es donde entra en juego Oliver Cromwell. Demostró un talento revolucionario para organizar la guerra. Para él, el mérito importaba más que el nacimiento. Prefería a un capitán que sabe por qué lucha y valora lo que sabe, a uno solo por su linaje. Cromwell incluso animaba a sus hombres a debatir libremente para entender la raíz de los problemas. Dentro del Parlamento y el ejército, el conflicto se disfrazaba de una disputa entre presbiterianos e independientes, pero la realidad era una escisión de clase. La gran burguesía comercial y parte de la aristocracia, los presbiterianos, se oponían a la pequeña nobleza progresista. Los campesinos acomodados y la burguesía pro libre comercio, que eran los independientes, y los sectarios, apoyados por las masas de pequeños campesinos y artesanos. Los presbiterianos temían una victoria demasiado contundente, pues podría desatar una ola de democracia radical si se apelaba directamente al pueblo contra el rey. Sus líderes no querían una victoria que eliminara a los lores. Los independientes y sectarios representaban al pueblo llano, con ideas más radicales como la igualdad por naturaleza y el derecho de todos a la propiedad y la libertad. Cromwell, para impulsar la reorganización del ejército, forzó la ordenación de renuncia propia en abril de 1645. Esto invitaba a los miembros del Parlamento a dejar sus puestos de mando, afectando especialmente a la nobleza. Así se creó el nuevo modelo de ejército, una fuerza de especialistas y estrategas de carrera financiada por un nuevo impuesto. La guerra se ganó gracias a la artillería, comprada con dinero, y a la caballería de campesinos de Cromwell, cuya disciplina, unidad y alta conciencia política fueron decisivas. Tras la victoria de Naseby en 1645, los presbiterianos intentaron disolver el ejército vencedor y negociaron con el rey, sin buscar reformas sociales ni pagar a los soldados. Pero el ejército, especialmente la caballería de campesinos, se organizó. Nombraron diputados o agitadores que formaron un comité central y se negaron a disolverse hasta que sus demandas fueran cumplidas. Este fue un movimiento con un alto nivel de organización y la iniciativa vino de la tropa. Los igualadores, los Levellers, un partido político surgido de los pequeños fabricantes de Londres y con gran influencia en el ejército, defendían cambios ambiciosos: libertad de comercio, separación de iglesia y Estado, abolición de los diezmos, seguridad para los pequeños propietarios, reforma de la ley de deudores, una república y el sufragio para todos los hombres. En los debates de Putney del 47, el igualado Rainborough defendió el voto universal, argumentando que tanto derecho tienen a vivir los ingleses más pobres como los más ricos. Ireton, yerno de Cromwell, señaló el conflicto entre la libertad en sentido amplio y la protección de la propiedad. A pesar de su fuerza, los líderes militares derrotaron a los igualadores en Warren en noviembre del 47, marcando el fin de la democracia en el ejército. Después de una segunda guerra civil, los jefes militares y los igualadores unieron fuerzas para purgar el parlamento en la famosa depuración de Pray y llevar a Carlos I a juicio.
El rey fue ejecutado el 30 de enero de 1649 y la monarquía y la Cámara de los Lores fueron abolidas. La república fue proclamada el 19 de mayo de 1649. Sin embargo, las demandas socioeconómicas de los igualadores no se cumplieron. Su intento de levantamiento fracasó y sus líderes fueron fusilados en Burford en mayo de 1649. El fracaso de los igualadores se explica por la inestabilidad de la pequeña burguesía, su dependencia de la gran burguesía y la división interna de sus miembros. Algunos prosperaron y se unieron a la burguesía, mientras otros fueron despojados. Abandonaron el movimiento cuando éste se volvió contra la gran burguesía. La realización completa de las tareas democráticas en una revolución burguesa es imposible sin una clase obrera organizada con una visión clara de un orden social distinto. El movimiento de los cavadores, los diggers, representó la máxima conexión con los intereses de las clases desposeídas, buscando establecer un comunismo agrario en tierras baldías. Sin embargo, fueron dispersados por los militares y no alcanzaron una gran envergadura. Su líder, Gerard Winstanley, proclamaba que el hombre pobre tiene el mismo derecho a poseer la tierra que el rico. La derrota de los igualadores hizo inevitable la restauración de la monarquía y la Cámara de los Lores. La gran burguesía y la nobleza temían una revolución social desde abajo y necesitaban un compromiso con los representantes del antiguo orden. Durante el periodo republicano, conocido como Interregno, se lograron tareas importantes. La conquista de Irlanda en 1649 y de Escocia, para evitar que la restauración monárquica se gestara desde allí. La implementación de una política comercial avanzada, destacando el Acta de Navegación de 1651, que sentó las bases de la prosperidad mercantil de Inglaterra y condujo a una guerra exitosa contra los holandeses. La creación de una armada fuerte y una política imperialista con la anexión de Jamaica y Dunkerque. La abolición de las formas de propiedad feudal, dando a los terratenientes poder absoluto sobre sus propiedades, aunque los pequeños propietarios perdieron seguridad. La demolición de fortalezas realistas y la imposición de impuestos a la nobleza obligó a muchos caballeros a vender sus propiedades. Por otro lado, la confiscación y venta de propiedades de la Iglesia, la Corona y líderes realistas financió al gobierno revolucionario. Cromwell disolvió el Parlamento Largo en 1653, gobernó como protector bajo una constitución que derivó en una dictadura militar, desarmando a los caballeros. Finalmente, Cromwell y su círculo se dieron cuenta de que el ejército era una carga pesada para las clases propietarias, y la tradición igualadora seguía viva en el ejército. Cromwell aceptó una nueva constitución parlamentaria, la humilde petición y consejo, que limitaba el poder ejecutivo militar y sometía al ejército al control parlamentario. Tras la muerte de Cromwell en el 58 y ante el temor al radicalismo de los ejércitos ingleses, el general Monk, con el apoyo financiero de la nobleza escocesa, marchó sobre Inglaterra, disolvió el parlamento y convocó uno nuevo. Este parlamento libre, dominado por las clases terratenientes, llamó a Carlos II en mayo de 1660, marcando la restauración. La restauración no fue simplemente un regreso al antiguo régimen, fue una clara muestra de la fuerza de la burguesía y la nobleza. Después de 1660, no hubo grandes cambios en el funcionariado ni en los tribunales. El rey Carlos II no tenía la misma autoridad ejecutiva independiente que su padre. Los tribunales especiales no fueron reinstaurados. La Iglesia perdió su antiguo poder independiente y su monopolio en la opinión pública. El Estado y la Iglesia dejaron de ser instituciones idénticas. Las posesiones feudales fueron abolidas,
confirmando la propiedad absoluta de los grandes terratenientes. Muchas tierras confiscadas habían sido mejoradas por especuladores capitalistas, lo que obligó a los realistas a adaptarse a las nuevas condiciones del mercado libre. Los monopolios y el control real sobre la industria y el comercio desaparecieron permanentemente. El comercio y la industria se desarrollaron rápidamente. El acta de navegación se mantuvo, sentando las bases del monopolio comercial inglés en las colonias. La tecnología y la ciencia se beneficiaron de la libertad de pensamiento y experimentación que trajo la revolución, lo que influiría en las revoluciones agrarias e industriales posteriores y en las ideas de la Revolución Francesa. La Revolución Gloriosa del 88 expulsó a Jacobo II, había amenazado con restaurar el absolutismo monárquico, sin derramamiento de sangre, y consolidó el nuevo orden social. A pesar de los intentos de historiadores tradicionales de minimizar las rupturas, el periodo entre 1640 y el 60 fue testigo de la destrucción de un tipo de Estado y la introducción de una nueva estructura política que permitió el libre desarrollo del capitalismo. La lección del siglo XVII es que las reformas y libertades se consiguen y mantienen mediante la lucha, y si el pueblo considera que la ley no se ajusta a su libertad, debe cambiarse mediante la acción conjunta. La verdadera libertad, como decía Winston Ley, reside en la comunidad de intereses y la propiedad comunal. La Revolución Inglesa fue mucho más que un conflicto político. Fue una transformación profunda que cambió el viejo orden feudal por uno que permitió al capitalismo florecer. Desde el campo hasta la industria, una burguesía en ascenso chocó con la vieja monarquía Estuardo. La guerra civil, el ingenio de Cromwell y el nuevo modelo de ejército demostraron que el mérito podía más que el nacimiento. Aquí, las ideas más radicales de igualadores y cavadores no se impusieron, revelaron las tensiones de la época. Al final, la restauración no fue un regreso al pasado. Los monopolios desaparecieron, la propiedad feudal se abolió y el comercio y la ciencia se liberaron. Inglaterra emergió de este periodo sentando las bases de su futuro como potencia mundial. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, deja un comentario y nos vemos en la próxima.